partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Iglesia, muy buenas noches. Espero que ahora, al promediar la semana, hoy miércoles ya, esté usted probando lo bueno que es el Señor. Todos los días, con su paciencia y con su misericordia, nos abre las puertas de su trono para que entremos y con confianza lo miremos y le clamemos y le pidamos y le adoremos. Es decir, entremos en esa familiaridad con Él sin dejar de lado que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él sigue siendo Dios. Ve abriendo tu Biblia en el Salmo número 123. 1, 2, 3, Salmo 123. Abre tu Biblia allí. Mira este salmo tan precioso, como nos da esperanza, nos genera esa confianza y esa familiaridad que puede tener un criado con su amo. Él es nuestro Dios, el dueño y Señor de todas las cosas. Jesús es el Señor. Salmo 123. Marlene, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Muy alegres porque nos vamos a encontrar nuevamente en el altar del Señor para alabar, para glorificar su nombre, para darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros y que nunca nos ha desamparado. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón en esta noche. Rendimos todos los honores a ti, Señor Amén. Jesús, mientras te damos las gracias por permitirnos leer tu eterna palabra. Salmo número 123. Señor, hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos, dito allá, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, dilo ahí, compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien, ya son muchas las burlas que hemos sufrido, muchos son los insultos de los altivos y mucho el menosprecio de los orgullosos. Señor, hoy te miramos como el Altísimo Dios, aquel que quita nuestra ignominia, aquel que quita nuestra vergüenza, aquel que es escudo a nuestro alrededor, es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. A ti, Altísimo Señor, honra, gloria, honor y majestad. Todo es tuyo, todo te pertenece. Tienes dominio y soberanía sobre todo. El universo en expansión está todo bajo tu mirada y tú tienes en tu mano el corazón de todos los mortales y sabes de lejos el pensamiento de cada uno. Y Jesús, mi adoración única y exclusivamente para ti. Recíbela, te lo ruego. Amén y amén. Aleluya. Toma la mano de la persona que tienes a tu lado. Dirijamos la mirada al Señor. Aleluya. Al alto y sublime y habita la eternidad. Su nombre es el Santo
de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. A ti, Rey de Reyes, único Dios, majestuoso Dios, honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Grande y maravilloso
tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Venera a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adora del que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. ¡Aleluya! Toda la gloria, la honra para ti, Señor y Dios nuestro, que eres grande y todopoderoso. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, porque tú nunca cambias, porque tú sigues obrando en favor de los que te amamos. Eso es lo que declara tu palabra, que aquellos que te amamos y te somos fieles, entonces tú obras en nuestro favor. Por eso es que podemos ver, Señor, cómo tú sigues abriendo camino aún cuando ni siquiera podemos verlo. Así como tu pueblo Israel pasó en medio del mar en seco, asimismo, Señor, tú nos permites cruzar. Por eso te adoramos, Señor. Dígale conmigo: aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, dígalo, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Puede decir fuerte: milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, que en medio de nuestra necesidad tú eres nuestro proveedor, que en medio de nuestra angustia tú eres nuestro consolador, que en medio de nuestra enfermedad, Señor, tú eres nuestro sanador. Y muchas veces, aunque no vemos que las cosas suceden como pensamos que tú obrarías, debemos obrar, Señor, debemos obrar. Gracias, Señor Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco, oh, mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en
hemos llegado a este tiempo muy solemne, que también es el de sacrificar las ofrendas y las alabanzas al Señor. Qué bueno es podernos presentar delante del Señor con evidencias de que el Señor, que Él nos ha sostenido y no ha faltado con ninguna provisión. Aquí tengo a mi esposa Marlene. Ella va a elevar una oración dándole gracias a Dios y dedicando estas ofrendas a aquel a quien le pertenece todo y el que es dueño de todo, a Jesús el Señor. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí adorando, glorificando tu nombre. Hoy ponemos, Señor, delante de tu presencia, como una ofrenda mecida delante de tu presencia, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Bendice cada familia, bendice cada uno de los hermanos allá en sus casas y aquellos, Señor, que con generosidad, Señor, han dado, Señor, para el crecimiento de tu obra. Yo te adoro, Señor, y te alabo. Y gracias, Señor, por la bendición que tú nos das cada mañana. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mira, Marlene, hemos encontrado en las Sagradas Escrituras algo muy importante, y es que el Señor es alabado, pero alabado por aquellos quienes hemos conocido a Él, que la alabanza siempre está en los labios del pueblo de Él, que la iglesia es la encargada, la que tiene sobre sus hombros esa responsabilidad de que toda la alabanza le sea dada al Señor y que en el mundo sean conocidas las obras del Señor. Que hoy nosotros podemos decir que cada vez que nos postramos en alabanza y en adoración al Señor y clamamos a Él, el Señor hace cosas maravillosas ante nuestros propios ojos. Por eso, cuando el pueblo del Señor lo alaba, suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales, maravillosas, suceden milagros, prodigios, señales, porque el Señor es aquel para quien nada ni nadie es imposible. Para Él todo es posible. ¿Cantamos? ¡Aleluya! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Otra vez. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Otra vez. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aleluya. Ahora este es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Marlene, el Señor dijo: los cielos, eso que tú ves arriba, la tierra hasta donde te alcance tu mirada. Mira, por favor, los cielos, mira la tierra, todo lo que ellos contienen. Y dice el Señor Jesús que todo eso pasará, pero que su palabra nunca pasará, que su palabra es tan eterna como Él, tan veraz como Él, tan justa como Él, tan limpia como Él, tan poderosa como Él. La
palabra del Señor que nos falte, y es lo que vamos a hacer en este momento, a escuchar en labios de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., este mensaje que nos enriquece y que fortalece nuestra fe. Esta es sabiduría y conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Escúchala y ponla en práctica, porque te va bien todos los días de tu vida. Vamos a cantar la canción que nos identifica, que ya nos disponemos a sentarnos en la mesa del Señor. Dice: Cantar de los Cantares me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí es amor. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Hola, muñeca, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias al Señor. Hoy es un tema muy especial, vamos a hablar un poquitico del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer, y justo nos toca ahora que estamos a puertas de cumplir un año de casados. ¿Cómo te has sentido en este año de casados? Muy feliz, muy feliz. He sido bendecida con tu vida. Bueno, ahora te vas a hacer una entrevista y no te la va a hacer tu esposo, bueno, así que puedes ser absolutamente sincera. ¿Estás feliz en el matrimonio? Muy feliz. ¿Tu esposo se porta bien? Sí. No, mentiras, lo que pasa es que yo siempre le digo al que se porta muy mal y que se porte bien, pero es una broma, pero él sí se porta muy bien. ¿Y en qué se porta mal tu esposo? En todo. Bueno, muy bien. ¿Has crecido en la fe? Mucho, bastante. Algo que nos quieras contar de esta experiencia matrimonial. Una anécdota, algo que tal vez sientas que nunca vas a olvidar. ¿Qué de tanto? Sí, son muchas cosas en realidad. No sé, tal vez que en estos días te recordaba que cuando empezamos pues en el matrimonio me hacías así por la noche para ver si estaba dormida, y últimamente no me habías hecho, entonces te dije: mi amor, no me has vuelto a hacer así por la noche, pero no. Muy bien, y eso significó que muchas veces hasta te chuzara los ojitos porque quería saber si estabas despierta o dormida. Bien, ¿me quieres ayudar a leer la palabra hoy? Claro que sí. Muy bien, vamos a leer, y quiero pedirles a ustedes que están en casa que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 al 24. Luego vamos a seguir con otros versículos, pero en este momento vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. Y vamos a leer, tú lees un versículo, yo leo el siguiente, y así que nos tocan de a dos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quieres empezar? Claro que sí. Muy bien. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Pues Señor, esta noche nosotros oramos dando gracias por tu palabra, dando gracias porque es una palabra tuya revelada, porque no nace de nuestro corazón ni de nuestra propia experiencia, sino que proviene de ti, y tu Espíritu nos la transmite de tal forma que al leer las Sagradas Escrituras podemos encontrar en ella la verdad. Hoy te rogamos que todos los que ven esta predicación, esta enseñanza, se sientan identificados y que puedan encontrar en ellos la verdad que tú estás hablando a tu pueblo. Rogamos por tu iglesia en todo el mundo, por las familias, por las parejas, y rogamos, Señor, por tu iglesia, que además es tu esposa. Hemos orado a ti, Padre, en el dulce nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén
y amén. Gracias, muñeca. Al final te voy a llamar otra vez. Muy bien, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y ahora hemos llegado al capítulo 5. En este capítulo hemos leído unos textos en los cuales el apóstol Pablo va a hablar de la sujeción que tiene que ver con la forma como nos amamos los unos a los otros, la forma como nos unimos, la forma como somos capaces de renunciar a nuestras individualidades para pensar en conjunto, ya sea como familia o también como comunidad de la iglesia. Y en el versículo 21, él va a empezar diciendo, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Así que hagámonos una pregunta, ¿honras a Cristo? Y si lo honras, ¿en realidad te sujetas a las autoridades? Y podríamos hablar de múltiples formas de autoridad. Tus padres, si estás casada, tu esposa, si eres creyente en Cristo Jesús, tu pastor, ¿te sujetas? Y dice el versículo 22, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Así que esta noche vamos a hablar de esposo y esposa, pero además vamos a hablar de Jesús y la iglesia. Puedes tomar nota allí, esposo y esposa, Jesús y la iglesia. La unión entre el hombre y la mujer en nuestra cultura tiene la tendencia a ser llamado matrimonio. Y aunque es la forma como identificamos que hay un compromiso serio en comparación a los que se juntan pero no casan, la palabra matrimonio termina no siendo tan correcta para expresar lo que Dios desea. Además, me gustaría enseñarte algo. La gente normalmente dice, es que fulanito se va a casar. Esa es una redundancia. La forma jurídica correcta es fulanito va a casar, porque lo que casa es un contrato. Entonces, la forma jurídica correcta es va a casar. Así que uno no dice me voy a casar, sino que voy a casar un contrato matrimonial. Esa es la forma correcta, pero cierro ese paréntesis y vuelvo a lo que estaba diciendo. Para hablar de la unión entre un hombre y una mujer en nuestra cultura se habla de matrimonio. Sin embargo, en la Biblia la palabra matrimonio como tal no aparece, porque la palabra matrimonio es una palabra que apareció mucho tiempo después que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Sin embargo, para hacerme entender y para que no vaya esto a suscitar una controversia y mucho menos una mala enseñanza, en este sermón de hoy hablaremos del matrimonio como la unión que Dios ha deseado entre un hombre y una mujer. Repito, la Biblia no menciona la palabra matrimonio, hay traducciones que la traen a colación, pero no existe una palabra original en la Biblia para matrimonio. Así que esta noche vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en relación a la unión del hombre y de la mujer y por supuesto de Jesús con su iglesia. Según el Estado colombiano, el matrimonio tiene 3 fines. El primero es convivencia. La ley colombiana dice que sin convivencia entonces el matrimonio se desnaturaliza. También el segundo fin es la ayuda mutua, es decir, prima la solidaridad. Se supone que no hay cabida al egoísmo sino al altruismo. Y en tercer lugar está como fin la procreación, es decir, que haya un derecho natural a tener hijos para que la especie siga. Además, en el Estado colombiano se habla de una responsabilidad en relación con la obligación alimentaria que debe ser recíproca, proporcional e indefinida. Y esto tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, cuando pensaba en lo que el Estado colombiano define como matrimonio, me preocupé mucho porque ahora han entrado otras derivaciones de matrimonio que no son las que la palabra de Dios tiene. Y eso me hizo pensar que aunque en Colombia hay unos fines del matrimonio, poco se habla de la naturaleza y esencia de la unión.
Así que se dice para qué es una unión, pero no se dice por qué es esa unión y cuál es la esencia de esa unión. Y la Biblia sí nos lo va a decir. Esta noche, al mirar este tema, yo quiero que usted no pierda de vista dos cosas. La primera es que vamos a hablar del hombre y de la mujer, pero de manera muy especial vamos a tomar como gran ejemplo y como fuente de inspiración para Pablo al Señor Jesús y a su iglesia. Así que, en primer lugar, quiero decirle que el matrimonio en su plano más alto, según la Biblia, es una cuerda de 3 hilos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: uno puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Lo repito, 1 puede ser vencido, 2 pueden resistir. Sin embargo, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Hay unas versiones antiguas como la Reina Valera que dice cordón de 3 dobleces, pero esa no es la forma correcta de la traducción. La forma correcta de la traducción es como nos la presenta esta versión. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así que imagínate por un momento una cuerda donde hay 3 componentes y luego empiezas a hacer como una trenza. Lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando logras hacer una trenza con 3 hilos diferentes, esa cuerda no se rompe fácilmente. Y recuerdo que cuando era niño, escuché a una dama de la congregación decirle a otra: mira, lo que pasa es que hasta que tú no tengas un hijo con ese hombre, tu matrimonio va a estar inestable. Pero si tú tienes un hijo, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Primero, el versículo estaba mal dicho. Y segundo, esa no es la esencia del versículo. De hecho, algunos al leer ese texto pensarán que acá se está diciendo que esta unión, para que no se rompa fácilmente, debe estar conformada por un hombre, por una mujer y por unos hijos. Pero no es así. La unión es un pacto, y en este caso es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Así que si leemos detenidamente el texto, debemos pensar que cuando habla de 3 hilos que no se rompen fácilmente porque conforman una cuerda, está hablando del hombre, de la mujer y de Dios. Así que esta noche miraremos algunos principios para entender el matrimonio, y más adelante, unas semanas más adelante, me gustaría compartir con usted las tareas de los miembros dentro de este pacto matrimonial. Por favor, no pierda de vista. En un matrimonio hay 3 personas que están involucradas: Dios, el hombre y la mujer. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el matrimonio? Y lo primero que quiero decirle es que es un pacto. Es un pacto. Un pacto de amor podría ser llamado, pero lo dejaré solamente como un pacto. En este mismo texto, en Efesios capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo dice: esposos, atención, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lastimosamente, la palabra pacto no la entendemos muy bien en nuestro lenguaje. Hemos escuchado muchas predicaciones erradas donde se le dice a la gente que un pacto es la forma como alguien se desposee de algo para dárselo a un líder espiritual y luego reclamarle a Dios una promesa donde reclama un bienestar mayor. Así que algunos lastimosamente han predicado cosas como: pacta tu casa y Dios te dará un condominio, pacta tu pequeño vehículo y Dios te dará un carro lujoso. Eso no es cierto. Por favor, entienda eso. Esa no es la naturaleza del pacto según la Biblia. En la Biblia, el pacto es un contrato que está determinado porque Dios mismo está presente para otorgar credibilidad y seguridad a un compromiso donde Él interviene directamente o donde 2 hombres se comprometían a cumplir unas condiciones en un tratado y Dios era el testigo. El propósito real de Dios para el matrimonio fue expresado originalmente cuando Él creó al hombre y a la mujer. Así que, si usted considera conmigo el relato de la creación y la unión de Adán y Eva en los capítulos 1 y 2 de Génesis,
se enfatiza un hecho a través de todo esto. Y es que, aunque se va a hablar de la unión de un hombre y de una mujer, Dios mismo estaba directa y personalmente comprometido. Piensen lo siguiente: fue Dios quien decidió, y no Adán, que éste debía tener una compañera. Qué lindo esto. Fue Dios quien decidió. Usted no va a encontrar por ninguna parte que la Biblia dice que Adán estaba buscando entre las criaturas una pareja para él. Ay, ¿quién será la mejor para mí? Ay, mira qué linda palomita. Ay, esa leona se ve fuerte. Qué cebra con rayas tan llamativas. Adán no estaba pensando en eso. Fue Dios quien decidió, y no Adán, que éste debía tener una compañera. También en esos capítulos se nos enfatiza que fue Dios quien formó a Eva de Adán. Eva no es el producto de la imaginación de Adán, no es el producto de la creatividad de Adán, sino que Eva es producto de lo que Dios formó, y lo formó extrayendo de Adán precisamente a la compañera que él quería que Adán tuviera. Además, la Biblia nos muestra una cosa muy linda. Fue Dios quien presentó a Eva a Adán. Dios nos los dejó sueltecitos, como vamos a ver si algún día, por cuestiones del azar o por coincidencias, estos dos se encuentran allá junto al árbol de la vida, o junto al árbol del bien y del conocimiento del bien y del mal. No fue así. Fue Dios quien le presentó a Eva a Adán. Adán, mira, esta mujer, este ser que he creado, hace parte de ti. Fue Dios quien los presentó. Pero además, fue Dios quien estableció los términos de la relación del pacto en que Él mismo los unió. Así que podríamos decir, Dios decidió darle una compañera a Adán, Dios formó a Eva de Adán, Dios presentó a Eva a Adán, Dios estableció la relación, los términos de la relación del pacto, y además fue Dios quien los unió. Así que la relación de pacto establecida en la creación tenía dos dimensiones: horizontal, es decir, entre hombre y mujer, y vertical, entre ellos y Dios. ¿No se le parece a esta cruz? Horizontal entre el hombre y la mujer, y vertical entre Dios y estos seres humanos. El apóstol Pablo dice entonces: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y esto que amó a la iglesia está hablando de un pacto. El pacto del matrimonio cristiano está basado en la muerte de Jesucristo a nuestro favor. Así que el Señor Jesús mismo va a hablar de este pacto. Y quiero que tomen nota de esto que acabo de decir. El pacto del matrimonio cristiano está basado en la muerte de Jesucristo a nuestro favor. Así que si alguien está pensando en casarse, o alguien se casó porque ella es muy linda, o porque él es muy apuesto, o porque él tiene la vida solucionada económicamente, o porque ella es la hija del pastor, o porque él es el hijo del pastor, está equivocado. El matrimonio cristiano en realidad tiene un fin y además tiene un principio. El principio es la cruz de Cristo Jesús, la muerte de Jesucristo a nuestro favor. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque les dije, el matrimonio en la Biblia es un pacto. Por eso el Señor Jesús, hablando en Lucas capítulo 22, versículo 20, para hacer referencia a ese pacto, dice: de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que el Señor Jesús estaba hablando de la iglesia. Cuando uno piensa en términos de lo que Pablo está diciendo acerca de qué hace el Señor con la iglesia, uno no puede pensar simplemente que hay un Dios que tiene una multitud que es su pueblo, porque aunque eso es una realidad, Pablo lo está viendo de una manera muy diferente. Pablo está diciendo que ese pueblo es la iglesia del Señor. Y ahora esa iglesia del Señor está siendo amada por el Señor Jesucristo como el esposo debería amar a su esposa. Si lo decimos de la manera correcta, en el orden correcto, entonces Pablo dice: esposos,
Amen a sus esposas, así como Cristo Jesús amó a la iglesia. Y el hecho que Pablo ponga esto en relación significa que el matrimonio no es solamente la manera de procrear, no es solamente la manera de convivir y no es solamente la manera de solidaridad, como dice el Estado colombiano. ¿Recuerda los principios? Convivencia, ayuda mutua y procreación. Les dije desde el principio que hay algo más importante, y ese algo más importante es que la unión entre un hombre y una mujer representa el amor que el Señor tiene por su iglesia. Y este pasaje que acabamos de leer, donde el Señor Jesús está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tiene una proporcionalidad. Dice que es derramada por ustedes. No fue derramada por Él mismo, no fue derramada ni siquiera por el Padre. El Señor Jesús está diciendo, fue derramada o es derramada por ustedes. Esto nos está indicando que cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre fue por usted y por mí. Y cuando Pablo piensa en usted y en mí, está diciendo que somos la iglesia del Señor y que así como el esposo tiene una esposa, la esposa del Señor Jesús es la iglesia. Entonces, ¿qué es el matrimonio? En primer lugar, hemos dicho, es un pacto. Y un pacto no es algo que hacemos a la ligera y a la loca. Un pacto es en realidad la forma como nos presentamos delante de Dios para hacerlo a Él partícipe de un compromiso que estamos haciendo de manera verbal, pero también de manera consciente. Por lo tanto, es consecuente con nuestras acciones, nuestros actos y nuestras actitudes. ¿Sabe por qué tantas personas se equivocan en el matrimonio? Porque se casan con la idea que si las cosas no funcionan, entonces hay una puerta de escape o de salida que es el divorcio. Así que no están pensando en el matrimonio como un pacto, sino en el matrimonio como una opción que en cualquier momento podrían desbaratar. La unión entre un hombre y una mujer es algo que en realidad está ocurriendo en la presencia de Dios mismo. Y como mencioné ahorita, la esencia de este pacto tiene dos dimensiones. Primero, horizontal entre el hombre y la mujer, pero además vertical entre ellos y Dios. En segundo lugar, el matrimonio es un sacrificio. Sigue diciendo Pablo en el mismo texto de Efesios capítulo 5, versículo 25. Los esposos deben amar a sus esposas, eso es pacto, así como Cristo amó a la iglesia, pero mire lo que sigue, y dio su vida por ella. Pablo está diciendo que el Señor Jesús es el sacrificio a través del cual, por la fe, un hombre y una mujer puede adentrarse en la relación de matrimonio como el propio Dios ordenó que debe ser. Me gustaría que por unos minuticos miráramos lo que ocurre cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto no era solo una firma, ese pacto no era solo verbal, sino que ese pacto, para ser ratificado, necesitaba un sacrificio. Así que en el punto anterior dijimos, el matrimonio es un pacto. Aquí estamos diciendo, es un sacrificio. Cuando la Biblia menciona sacrificio, lo que está diciendo es que tiene que haber derramamiento de sangre. Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento hay muchos momentos en los que hay pacto y todos tienen una característica. Debía haber derramamiento de sangre, que es lo que se conoce como sacrificio. En Génesis capítulo 15, versículo 9, la Biblia dice que Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y entienda esto, Dios es el que hace los pactos. Entonces Dios le dice a Abraham, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. En la época de Abraham, los seres humanos tenían una forma peculiar de hacer un contrato. Y lo que se denominaba en esa época como la ratificación de un contrato, algo así como lo que hoy sería un sello notarial o la firma de un notario o la autenticación,
que es el término que usamos hoy, en esa época ocurría otra cosa. Si un hombre iba a comprarle un terreno a otro, o si iban a hacer un pacto de cualquier índole, ellos tomaban algunos animales, los partían por la mitad y en ese momento ocurría pues obviamente el derramamiento de sangre. Y ellos empezaban a hacer unas invocaciones, ya que si alguno de los dos faltaba al pacto, entonces ese sacrificio quedaba como una señal de maldición entre ellos o de bendición si cumplían lo que se habían comprometido o el tratado que habían hecho. Así que Dios le está diciendo aquí a Abraham: mira, Abraham, trae estos animales, una tórtola, un pichón de paloma, una ternera, una cabra, un carnero, y quiero que los partas por la mitad, y cuando los partas, ponlos uno frente al otro. Abraham hizo así. Entonces partió por la mitad la ternera, partió por la mitad la cabra, partió por la mitad el carnero. Sin embargo, no partió por la mitad las aves. De eso hablaremos en alguna otra oportunidad. Y más adelante la Biblia va a decir lo siguiente: cuando el sol se puso y cayó la noche, en esa misma escena que estamos viendo, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. Paremos un momento ahí. Eso no es que fueran dos elementos flotantes que iban en desorden. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios mismo ha descendido. Y aunque Abraham no está viendo a Dios, sí está viendo lo que Dios está sosteniendo: una hornilla humeante y una antorcha encendida. Y observe esto, dice la palabra que esa hornilla humeante y esa antorcha encendida empezaron a pasar por entre los animales descuartizados. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios ha descendido y ha pasado entre esos animales porque Él va a hacer un pacto con Abraham. Versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Así que lo que en ese instante ocurrió fue que Dios vino para comprometerse con Abraham. Y obviamente Abraham también tenía que comprometerse con Dios. Usted puede seguir la lectura en su casa. Pero así como el Señor y Abraham pasaron entre los pedazos de los animales muertos, también en el matrimonio, un hombre y una mujer pasan a través de la muerte de Jesucristo y pasan a una vida y una relación totalmente nuevas que habrían sido imposibles sin la muerte de Jesucristo. Todos los que nos hemos casado y hemos tenido como fundamento que el pacto matrimonial está basado y está sustentado en la muerte de Jesucristo mismo a nuestro favor, tenemos que decir una cosa: y es que desde que nos hemos casado, nuestra vida no es igual. Recuerde lo que le estoy diciendo. Así como el Señor y Abraham pasaron entre los pedazos de los animales muertos, en el matrimonio, un hombre y una mujer pasan a través de la muerte de Jesucristo a una vida y una relación totalmente nuevas, que habrían sido imposibles sin la muerte de Jesucristo. Así que cuando un hombre y una mujer deciden casarse, lo que en realidad están haciendo es un pacto que tiene sacrificio, y ese pacto del matrimonio debe hacerse al pie de la cruz. ¿Por qué muchas personas están condenadas al fracaso? Porque aunque hicieron una ceremonia matrimonial ante un juez, ante un notario e inclusive ante un pastor, tal vez no la hicieron al pie de la cruz. El pacto lleva una vida compartida, el pacto lleva una vida fructífera, porque la vida que no es compartida permanece estéril y sin fruto alguno. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que se casan y quieren seguir viviendo su vida como si no tuvieran un compromiso? No entendieron que esto se trataba de un pacto que requiere sacrificio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habló de no unirse en yugo desigual, estaba hablando que es imposible que haya un pacto entre dos seres humanos cuando Dios no está presente. Tantos años hemos predicado esto,
diciéndole a las personas, no te cases en yugo desigual, es decir, no te cases con una persona no creyente. Y la gente dice, ay, pero es que lo amo, es que me ama, me siento quedado por el tren, o dejado por el tren, pastor, es que es la última opción que tengo. Algunas veces, como ha dicho mi padre, el pastor, es mejor que te quedes vistiendo santos que no desvistiendo un hombre o una mujer insensatos, un hombre y una mujer pecadores. Sin la fe en Jesucristo es imposible que haya pacto y sacrificio para llegar a la unión matrimonial. Tampoco estoy diciendo que una persona tiene que casarse con un miembro de una iglesia simplemente por ser miembro de una iglesia. Una persona debe casarse con otro si esa persona en realidad tiene fe en Jesucristo, porque sin la fe en Jesucristo es imposible que haya pacto y sacrificio para llegar a la unión matrimonial. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, versículo 14 y siguientes, dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Y dice él, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que a todas las preguntas que el apóstol Pablo formuló allí en relación a qué tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, o qué armonía tiene Cristo con el diablo, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos, nosotros tenemos una sola respuesta. No hay nada en común, por una sola razón. Porque si tú eres alguien que tiene su fe puesta en Jesucristo y te quieres unir con una persona que no tiene su fe puesta en Jesucristo, entonces Jesucristo no va a estar ahí presente para ratificar el pacto, tal como lo leíamos ahorita en Eclesiastés. Así que si te casas con una persona, tú que dices tener fe y ella que no dice tener fe, debes tener una cosa clara. Aunque el matrimonio honra a Dios, cuando te casas con alguien que no ha puesto su fe en Jesucristo, lo que estás haciendo es, por medio del mandamiento, deshonrando al Señor. Reitero, el pacto del matrimonio se hace al pie de la cruz. ¿Por qué funcionan los matrimonios? Quiero ser sincero en esto. Un matrimonio no funciona porque se entiendan muy bien. Un matrimonio no funciona porque hacen compromisos para hacer un matrimonio ligero. No nos vamos a celar, no vamos a estar todo el tiempo juntos, vamos a tener espacio para cada uno. Eso no es cierto. Un matrimonio funciona por una sola razón, porque el temor del Señor en una pareja se convierte en la atribución que Dios le da a esa unión para que se convierta un pacto verdadero, porque se ha hecho al pie de la cruz. ¿Sabe por qué muchos matrimonios se han sostenido y han llegado a tantos años de unión? No es porque se entiendan muy bien, no es porque nunca se equivocaron, no es porque nunca discutieron, sino porque esas personas tienen claro que hicieron el pacto y el sacrificio en la cruz de Cristo y por eso se mantienen unidos. Pregúntele a personas que usted conozca, que llevan muchos años casados y que aparentan ser un hogar feliz. Esas personas con sinceridad deben decirle, hemos peleado, hemos discutido, hemos tenido diferencias, inclusive hemos llegado a hablar el tema del divorcio, hemos estado a punto de separarnos, hemos tenido semanas, inclusive meses de no tener relaciones sexuales, hemos tenido episodios o periodos donde no nos comprendemos, donde no nos toleramos. Y entonces usted le dice, ¿y entonces por qué se quedaron juntos? Porque esas dos personas hicieron el pacto junto a la cruz del sacrificio. Y aunque pasen por múltiples problemas, aunque hayan tenido diálogos y palabras que muchas veces fueron hirientes, tienen una cosa grabada en su mente y en su corazón. El pacto lo hicieron al pie de la cruz de Cristo Jesús. Así que
Pensemos por un momento en qué significa hacer un pacto de matrimonio junto al pie o al pie de la cruz. Y me gustaría hablarle de 3 fases sucesivas en el establecimiento de la unión entre un hombre y una mujer. Para entender el sacrificio, debemos tener claro que uno tiene que entregar la vida. Cada uno entrega su vida por el otro. Cuando el esposo mira atrás a la muerte de Jesús en la cruz y dice, esa muerte fue mi muerte. Cuando pasé a través de la cruz yo morí. Y cuando dice, ahora ya no vivo más para mí, entonces ese hombre tiene claro que ahora su vida no le pertenece a él, sino que su vida le pertenece a su esposa. Cuando la esposa igualmente mira la cruz y dice lo mismo, la muerte de Jesús fue mi muerte. Cuando pasé a través de la cruz yo morí, ahora ya no vivo más para mí. Entonces esa mujer entiende que ha entregado su vida para su esposo. De ahora en adelante, ni él ni ella tienen nada propio. Todo lo que el esposo tiene es para la esposa. Todo lo que la esposa tiene es para el esposo. Ninguna reserva, nada propio. Y aquí entenderemos algo muy valioso que desearía yo que corriera por todos los confines de la tierra para sacar una idea equivocada. El matrimonio no es una sociedad. El matrimonio es una fusión. Cuando uno habla de una sociedad, entonces ocurre lo que muchas veces en nuestra sociedad ocurre, y es que cada uno dice, yo aporté esto, entonces se termina este matrimonio, me llevo lo que yo aporté. Pero cuando hay una fusión, trate usted de separar aquello que está fusionado y usted se va a dar cuenta que es imposible. Hace algunos años mis padres estaban dictando una charla a parejas y ellos tomaron 2 plastilinas de colores y luego añadieron una de un tercer color. Así que ellos empezaron a mezclar esas 3 plastilinas. Hicieron bolitas, hicieron palitos y luego le pidieron a las parejas que intentaran sacar la plastilina que era solo roja, que sacaran aparte la que era solo azul y que sacaran a un lado la que era solo amarilla. Era imposible. Cuando tú has hecho un pacto matrimonial, entonces no hiciste una sociedad con Dios ni con tu pareja. En realidad te fusionaste a tal punto que nunca podrás encontrar completamente lo que entregaste íntegramente, sino que todo el tiempo estarás mezclado con Dios y con la otra persona. En segundo lugar, quiero que sepas que, como estamos hablando, que se tiene que entregar la vida por el otro, entonces es importante entender que estamos muriendo. Cuando me caso, he muerto a mi soltería, he muerto a mis deseos y ahora tengo una muerte que viene para traer una nueva vida. Así que tras la muerte a mi soltería, ahora vivo a mi unión. ¿Qué significa esto? Cada uno ahora vive esa nueva vida en y a través del otro. Es como si el esposo le dijera a la esposa, mi vida está en ti. Yo estoy haciendo una realidad de mi vida a través de ti. Tú eres la expresión de lo que yo soy. Y lo mismo dice la esposa. La esposa dice, mi vida está en ti. Yo estoy haciendo una realidad de mi vida a través de ti. Tú eres la expresión de lo que yo soy. En la unión matrimonial que se hace junto a la cruz del Señor, ya no caben expresiones como, es que yo soy así. Así me educaron. Es que en mi casa se hacía de esta manera. Es que nací así y así me quedo. Tampoco cabe el egoísmo como es que eso es mío y nadie lo toca. Es que esa es mi silla. Es que ese es mi puesto en el comedor. Es que ese es mi champú. Es que esos son mis huevos. Es que esas son mis arepas. Las expresiones correctas en la nueva vida son mi vida está en ti. Yo estoy haciendo una realidad de mi vida a través de ti. Tú eres la expresión de lo que yo soy. ¿Quieres saber cómo es un hombre como esposo? No se lo preguntes a él. Mira a su esposa y obsérvala.
Tú te darás cuenta si esa vida de ese hombre se ve reflejada en ella. Cuando tú veas que ella es una mujer feliz, sonriente, que no tiene limitaciones en cuanto a lo que piensa, sin embargo es prudente, tú te das cuenta, este hombre está viviendo su vida a través de ella. Cuando tú te das cuenta que esa mujer guarda sus palabras y en lealtad habla bien de su esposo, o calla cuando él ha fallado, y no porque sienta miedo, sino por lealtad, para no avergonzarlo, para no dañar su pudor, para no deteriorar su imagen, entonces tú te das cuenta que esa mujer está viviendo la vida a través de su esposo y el esposo está viviendo la vida a través de ella. Cuando tú ves que un hombre se refiere a su esposa como esa mujer insoportable, esa gorda mafafa, ya no la soporto, no sé a qué horas me fijé en ella, lo que en realidad está mostrando es que no ha muerto a su vida personal y por lo tanto no ha resucitado a una nueva vida. Cuando un hombre está pensando en tomar decisiones, y esto lo hago y punto, sin contar con ella, le está diciendo, sabes, no haces parte de la realidad de mi vida. Pero cuando un hombre toma decisiones junto a su esposa y en la presencia de Dios, te das cuenta que ese hombre murió a su antigua vida y ahora está viviendo una nueva vida por medio de su esposa. Hace unos meses atrás, más o menos como en octubre, tal vez a principios de noviembre, me hicieron una invitación para estar en la ciudad de Bogotá predicando este año en enero. Y tuve la tentación de decir que no de manera inmediata. No quiero estar. Sin embargo, cuando vi la cortesía de la invitación, supe que tenía que consultar esto. Así que recurrí a mi esposa y le dije, mira mi amor, nos están invitando a participar en este evento, desean que llevemos la palabra. Aunque quien me invitó nunca mencionó a mi esposa, nunca la invitó a ella, yo fui muy claro en hablar con ella, participándola de lo que estaba pasando como si la invitación hubiese llegado para los dos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una realidad de mi vida a través de ella. Así que durante varias semanas estuvimos en silencio, yo se lo compartí, pero no volvimos a hablar. Yo fui a la presencia del Señor y necesitaba varias cosas para resolver. ¿Cómo iba a ir hasta allá? ¿Qué me ofrecían las personas que me habían invitado? ¿Cómo podría darle a mi esposa una buena estadía? Unos días antes del evento recibí nuevamente una llamada para preguntarme, ¿aceptaste el llamado que te hicimos a la predicación? Y yo volví a decir, permítame, voy a volver a hablar con mi esposa. Y lo volví a hacer. Ella y yo nos tomamos a la hora del desayuno de las manos, oramos al Señor, presentamos esta situación y después de orar sentimos que debíamos ir. Así que yo devolví la llamada y le dije a la persona que nos estaba invitando, sí vamos a estar, mi esposa y yo vamos a estar allá. Creo que él se impactó porque él estaba pensando en que la invitación era para mí, pero ahora yo le estaba hablando en conjunto. Le dije, sí vamos a estar. Así que ellos tenían que resolver ya no mi estadía, sino nuestra estadía. Tenían que resolver no mi transporte, sino nuestro transporte. Hubo un momento en que las cosas estaban difíciles porque no tenían tantas finanzas y mi esposa me dijo, mi amor, entonces ve tú solito. Y le dije, no, porque donde yo esté, ahí debes estar tú. Y si tú quieres ir, yo quiero que tú estés conmigo. Yo le estaba diciendo a ella, mi vida está en ti, yo estoy haciendo una realidad de mi vida a través de ti, tú eres la expresión de lo que yo soy. Si yo hubiese ido solo, no hubiese una expresión correcta de lo que yo soy. Cuando llegamos a la ciudad de Bogotá, yo había preparado un material para compartir allí. Sin embargo, esa noche, una noche antes del evento, yo estuve muy inquieto, no podía dormir muy bien. Estaba buscando el rostro del Señor y sentía que el Señor estaba en silencio. Yo quería saber si el Señor me estaba autorizando para compartir lo que había preparado o si había algo más. Más o menos a las 2 o 3 de la mañana,
Yo me acerqué a mi esposa, así como dijo ella que yo la toco. Le puse los ojitos o los dedos en sus ojitos para ver si estaba despierta y le pregunté, muñeca, ¿tú sientes de parte de Dios qué es lo que debo compartir con estas personas? Ella estaba dormida, sin embargo atendió a mi llamado y me dijo, predícales tal y tal cosa. Y eso, en ese momento me di cuenta que eso era lo que Dios había estado dictando todo el tiempo a mi corazón, pero yo tenía dudas si era solo mi corazón o si era la voz de Dios para ese momento. Así que volví y le hice una pregunta, ¿estás segura? Muñeca, muñeca, muñeca. Ella estaba completamente dormida, ya no me atendió más. Dios y ella habían respondido esa noche que debía compartir. Cuando un hombre se casa ya no puede tomar decisiones de manera unilateral. Tiene que tomarlas con ella y en la presencia del Señor. Porque como ya murió a su soltería, ahora hay una nueva vida. Y en esa nueva vida tiene que actuar de una manera diferente. En tercer lugar, el pacto es consumado por la unión física. Cuando estamos hablando de unión física, por supuesto que estamos hablando del disfrute sexual. Esto a su vez, más adelante trae fruto que continúa la nueva vida que cada uno ha estado deseando compartir con el otro. El todo, el reino de las criaturas, en toda la forma como Dios diseñó la procreación, Dios ha establecido un principio básico. Y es que sin la unión no puede haber fruto. No puedes esperar tener hijos cuando ni siquiera tocas a tu esposa sexualmente. No puedes esperar que haya fruto de amor cuando ni siquiera se tocan porque han renunciado a la vida sexual. El pacto lleva a compartir la vida y la fertilidad, porque una vida que no es compartida permanece estéril y sin fruto. Queridos hermanos, lastimosamente, muchos matrimonios empezaron por donde no debían, empezaron por la unión física. Muchas personas fueron a la cama antes de ir a la cruz de Cristo. Muchas personas fueron a la cama antes de ir al altar para hacer sus votos y promesas. Y aunque luego trataron de resolver el asunto, quiero que sepa que no siempre el cambiar la forma de unión es una forma como hemos mostrado arrepentimiento genuino. Hay muchas personas que se han casado para resolver lo que hacían mal estando solteros. Están equivocados. Ese punto era necesario, pero si no hubo arrepentimiento y si no hubo un traslado a los pies de Cristo Jesús y a la cruz de Cristo Jesús, tu matrimonio quedó mal fundamentado. ¿Por qué muchas personas han perdido la batalla en sacar un matrimonio adelante? Porque creyeron que la unión física era la más importante, y aunque es muy importante, no es la más importante. He conocido a muchos hombres de Dios, que durante mucho tiempo tuvieron que renunciar a la unión física con su esposa por enfermedad de ella. Y ellos se mantuvieron fieles a Dios y fieles a su matrimonio y a su esposa sin tener relaciones sexuales con otra mujer por una razón. Ellos comprendían que el pacto de la unión matrimonial había pasado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, así que no había oportunidad para una persona más. Este acercamiento al matrimonio del que te estoy hablando esta noche, que Dios lo ve en términos de un pacto con sacrificio, difiere mucho de la actitud con que la mayoría de las personas hoy en día entran al matrimonio. Básicamente la actitud de nuestra cultura contemporánea es, bueno, si me caso, ¿qué puedo conseguir yo? Si me caso, ¿qué hay en todo esto para mí? Quien está pensando así es una persona egoísta, porque en vez de pensar en lo que puede darle al otro, está pensando en lo que puede conseguir para sí. Y quiero que entienda esto no como una sentencia de mi parte, sino como una sentencia que viene de la palabra de Dios mismo. Toda relación tomada con esta actitud
es decir, ¿qué puedo conseguir yo? ¿Qué hay en todo esto para mí? Está condenada a terminar en el fracaso. Mientras que el que se acerca al matrimonio como un pacto, en vez de preguntar cosas como ¿qué puedo conseguir yo?, pregunta ¿qué puedo dar yo? Y prosigue para contestar su propia pregunta. Yo doy mi vida, la entrego para ti y entonces encuentro mi nueva vida en ti. El Señor Jesús, que es el esposo perfecto, como está hablando aquí en Efesios, y como Pablo está diciendo que Él se entregó por su iglesia, dice en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y dice el Señor, tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. El matrimonio es un pacto que debe pasar por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez tú eres alguien que ha estado durante mucho tiempo luchando porque tu matrimonio no es fácil. Tal vez tú has sacado todos los errores de tu pareja y has dicho todo lo que te molesta de él. Y tal vez tu pareja ha dicho todo lo que le fastidia de ti. Esta noche quiero invitarte. Si tú estás pasando por un mal momento en tu matrimonio, ya sea porque no seguiste los pasos correctos del pacto, no pasaste por la cruz de Cristo Jesús y además te adelantaste con la unión física porque hiciste la vida sexual, la forma de unión, quiero invitarte para que esta noche vengas a los pies del Señor Jesús. Pidas perdón y te arrepientas. Porque si el matrimonio tiene que hacerse como Cristo ha dado su vida por la iglesia y tú lo hiciste de una manera contraria, entonces, como ya te lo dije hace algunos minuticos, esa actitud y todas esas decisiones harán que tu relación esté condenada a terminar en el fracaso. Mientras que si haces las cosas en el orden del Señor e inclusive te arrepientes sinceramente por no haberlas hecho de la manera correcta, el Señor, si es invocado por ti como Señor de tu vida, se encargará de mostrarte qué es lo mejor para ti en cuanto a tu vida de fe. Y Él te indicará cómo actuar y además alineará tu corazón a su voluntad, porque tal vez, aunque todo el tiempo estás señalando al otro como el culpable, tal vez eres tú quien tiene que ir genuinamente a los pies de la cruz o a la cruz del Señor Jesús. ¿Cómo están tus cosas con Dios? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Hace cuánto no le dices palabras de amor a tu esposa o a tu esposo? ¿Hace cuánto olvidaste el compromiso que hiciste al pie de la cruz del Señor Jesús? Algunas semanas más adelante, me gustaría compartir con ustedes algunas funciones que cada uno de los miembros de la pareja, a manera de tarea, debe hacer para comportarse de la manera correcta y para alimentar y nutrir su relación conforme al pacto y al sacrificio. Mi amor, ¿te gustaría venir un momento acá? Me gustaría que oráramos por todas las personas que nos están viendo y oyendo. Y me gustaría que en este proceso, si usted tiene a su esposo o a su esposa cerca, no importa si están bien o si están mal, yo quiero pedirle que por favor la tome un momento de su mano y nos acompañe a hacer esta oración. Señor, en realidad, la vida del matrimonio es mucho más que la procreación, la convivencia y la ayuda mutua. Es la forma como podemos cumplir tu propósito y cómo podemos servirte y honrarte. Señor, nos hemos equivocado tanto en el matrimonio. Hoy mi esposa dijo que me porto bien, pero algunas veces me he portado mal. Y cuando me he portado mal, tú mismo me has llevado de nuevo a la cruz para saber cuál es el compromiso que hice delante de ti y delante de ella.
Yo te ruego, Señor, por todas las personas que nos están viendo y por las que nos están escuchando. Es posible que muchas de ellas estén pensando en terminar este tiempo de cuarentena para buscar un abogado y hacer un divorcio. Es posible que muchas de ellas hayan llegado a un punto en el que la violencia intrafamiliar ha traído una terrible desazón, una terrible violencia y unas fuerzas de oscuridad que se han tomado el hogar. Quiero rogarte, Señor, por cada matrimonio y por cada pareja. Quiero rogarte, Señor, que el entendimiento de ellos sea abierto esta noche y que puedan saber que así como tú, Jesús, has amado a la iglesia, el varón tiene la responsabilidad de amar a su esposa. Pero así como la iglesia se sujeta a Cristo, la mujer íntegra que tiene un esposo verdaderamente cristiano debe sujetarse a él. Te ruego, Señor, que ayudes a todas estas personas que tomaron la decisión de casarse en yugo desigual. Toca su corazón y llévalos al arrepentimiento para que sepan que en realidad pecaron contra ti. Y pecaron porque aunque creían que estaban haciendo algo bueno como la unión matrimonial, olvidaron ese detalle en el cual tú estás diciendo que no hay comunión entre un creyente y un incrédulo. Si hay alguna persona que tomó el matrimonio a la ligera, sin saber lo que significaba el pacto, y eso es que tú mismo estás presente en los compromisos, y sin saber que el matrimonio en realidad se hace a los pies de la cruz o al pie de la cruz de Cristo, te ruego que esta noche le abras el entendimiento para que se vuelvan a arrepentimiento y para que pueda reconstruir y arreglar lo que ha dañado. He orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. En unas semanas quisiéramos compartir algunas tareas de los miembros de la pareja. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Y qué es lo que debe hacer la mujer? De nuestra parte, Dios les bendiga, les amamos. ¿Te quieres despedir? Dios les bendiga, les amamos y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Un abracito, besos para todos. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.